Seguramente estará al tanto de lo ocurrido en Tucumán. Lincharon al sospechoso del asesinato y la violación de una nena de 9 años. Bueno, por si no está al tanto le cuento. Abigail Riquel, de 9 años, había salido el domingo a la mañana de su casa del barrio Villa Muñecas, en la capital de Tucumán, para ir a jugar con una amiga, pero no volvió. Algunas horas más tarde, los familiares y los vecinos encontraron el cuerpo semidesnudo y semienterrado en un descampado en la avenida Francisco Aguirre y América, a 4 cuadras de su casa. Algunos testigos dijeron que habían visto un sospechoso que iba de la mano con Abigail, que vivía ahí en el terreno donde encontraron muerta a la chica. La nena había sido violada, había tenido golpes en la cabeza e intento de estrangulamiento. ¿Qué hicieron los familiares y vecinos de la víctima? Quemaron la casa del sospechoso y se enfrentaron a la policía tucumana. Le habían dicho que si ellos encontraban al sospechoso antes que la policía, iban a hacer justicia por mano propia, que fue lo que finalmente ocurrió. José Antonio Guaymas, que era señalado como el autor de la violación, si bien la fiscal dijo que él era el culpable, fue encontrado por los vecinos y lisa y llanamente lo mataron a golpes. Él tenía 24 años, había estado varias veces detenido, incluso acusado de violar a su propia madre, y había salido de la cárcel justo la semana anterior. ¿Cómo lo mataron? A golpes y a machetazos. Vamos a ver otros casos de linchamientos y de justicia o de injusticia por mano propia. El 22 de marzo del 2014, unos vecinos atacaron a un motochorro. Varios vecinos atacaron a golpes y patadas a un chico de 18 años identificado como David Moreira, que antes le había arrebatado un bolso a una madre. Los golpes le provocaron traumatismo, pérdida de masa encefálica, y David agonizó algo así como 2 horas. Aparentemente la causa habrían sido patadas en la cabeza. Aparentemente lo que se logró reconstruir después de las investigaciones fue que un compañero de nombre Isaías le arrebató el bolso a una joven mamá que caminaba por la calle Liniers con la hija de 2 años. Los vecinos salieron a ver qué estaba pasando porque la mujer empezó a gritar y lograron atrapar a los arrebatadores. Isaías pudo escapar, pero después de 12 días y después de que su compañero hubiese sido linchado, se presentó por su propia voluntad en la fiscalía. Después fue condenado en un juicio abreviado a 2 años y 8 meses de prisión. ¿En qué terminó esto? La fiscalía cambió la acusación por homicidio en riña y todos los que estaban detenidos por el homicidio de David quedaron en libertad. Bueno, esta es terrible, indignante. Es de marzo de 2019, cuando un chico de 12 años que volvía de la escuela en un barrio humilde de Comodoro Rivadavia fue atacado por un hombre que lo golpeó y abusó sexualmente de él. Algunas horas después, una pueblada más o menos de 50 personas fue a la casa del supuesto agresor. Un joven de 21 años la prendió fuego y mató a golpes al padre, que había salido de la casa para escapar justamente de las llamas. ¿Cómo se enteró la gente quién había sido? Bueno, aparentemente por las redes. Por eso el joven se había escondido en la casa de un amigo. Pero lo cierto es que ya los investigadores habían descartado que ese fuera el agresor. O sea, encima el chico era inocente. ¿Cómo terminó esta historia terrible y triste? 3 hombres y una mujer fueron detenidos por el linchamiento y lo peor es que el verdadero culpable no se encontró. Hay un linchamiento en un Vía Crucis. Una persona que ya había estado presa por homicidio alguna vez entró a robar y cuando se escapó lo encontraron los católicos que cada Viernes Santo practicaban el Vía Crucis en Ciudad Evita. ¿Qué es eso? Para algún desprevenido, la representación de las 14 estaciones que recorrió Jesús hacia su crucifixión. En realidad, Gustavo Quispe junto con un compañero cometieron una entradera en una vivienda ubicada en la calle El Jume, en el Partido de la Matanza. El ladrón, que como dije ya había estado preso por homicidio, entró a la casa de una mujer de nombre María, de 52 años, y de su hija, que empezaron a escuchar ruidos. La mujer fue sometida, fue apresada y reducida por los delincuentes, pero la menor pudo subir al balcón y empezar a gritar. Con esta situación, los delincuentes terminaron huyendo, pero justo en las intersecciones de la calle El Tala y la Peperina estaba la procesión de Semana Santa. Uno pudo escapar, el otro, que era mucho más robusto y más lento, fue reducido y lisa y llanamente reventado a golpes. El hombre fue puesto boca abajo, le ataron las manos con los cordones de sus propias zapatillas y 3 personas lo tenían mientras el resto lo pateaba. Los informes preliminares decían que la víctima había fallecido por asfixia, por lo que se esbozó la
la posibilidad de que las vías respiratorias hubiesen sido obstruidas por algún pañuelo o algún otro elemento, o sea, una intencionalidad notoria. El Departamento Judicial de La Matanza empezó a recolectar las imágenes de las cámaras de seguridad para investigar el caso. Bueno, esta es increíble. Ocurrió también en Rosario. Una persona que estaba acusada de robar un Volkswagen Vento terminó muriendo en un hospital después de los golpes que le dio un grupo de vecinos. El ladrón sería Franco Velázquez, pero la familia del fallecido dice que en realidad se equivocaron de ladrón. ¿Qué es lo que ocurrió? Un hombre de 42 años denunció que le habían robado el Chevrolet Vento, pero el mismo delincuente lo habría llamado para pautar una entrega controlada en Pasco y Felipe More. Hasta esa zona de Rosario llegó el presunto autor del asalto al bordo de un Chevrolet Corsa y después no se sabe muy bien por qué huyó. Lo cierto es que chocó y en ese momento los vecinos lo golpearon. Finalmente falleció con los múltiples traumatismos. Hay algunas versiones que dicen que lo que mató al joven de 25 años fue el choque, otros dicen que fue los golpes. También se encontró muy cerca un revólver y 4 municiones y otra persona que sería la que habría escondido el auto quedó demorada. También otro que fue detenido fue el dueño del Vento, pero bueno, después recuperó la libertad a la espera de los distintos peritajes. Y dejé este para el final, que es uno, si bien esto no es un top, es uno de los más horribles que surgió después de la muerte de Catherine Moscoso. ¿Quién fue Catherine Moscoso? Una adolescente que fue asesinada en Montehermoso. Fue el 17 de mayo de 2015, Catherine salió a bailar a un boliche, ella vivía con su abuela y con su tío Ezequiel y nunca volvió a su casa. Estuvo algo así como una semana desaparecida hasta que apareció el teléfono y una muy sospechosa comunicación a través de Facebook que decía que ella estaba en Neuquén, que no quería volver más a la casa, que estaba con su novio y que mandaba saludos. El cuerpo apareció ese mismo día en un lugar que ya había sido rastrillado, semienterrada en un médano a pocas cuadras de su casa. Había muerto de asfixia, había sido golpeada y sepultada cuando todavía tenía vida. Hubo ciertas acusaciones de complicidad de la policía, pero ¿qué es lo que pasó? Que antes de que se pusiera a hacer un juicio, el tribunal fue la propia población de Montehermoso. Señaló como responsable a Juan Carlos Canini González, como autor de la muerte de la chica, una persona de 70 años, y fueron a buscarlo. Aparentemente un solo policía habría intentado defenderlo. Él siempre recuerda, según sus propias declaraciones, la gente decía: vamos a matarlo, vamos a violarlo. ¿Por qué lo apuntaban a él? Porque Canini le alquilaba una habitación a Diana, que era una amiga frecuentada por Catherine. Él intentó salir, subirse a su propio auto, pero lo cierto es que le abrieron la puerta y lo mataron a golpes. Lo que sí, el hombre no tenía absolutamente nada que ver. Hubo 8 condenados, cada uno a 5 años de prisión de los 9 imputados que hubo por este homicidio. Lo cierto es que después de un tiempo, en agosto del 2018, el nieto de Canini se ahorcó en la misma propiedad donde el abuelo había sido linchado. Se llamaba Josué González, tenía 21 años y había sido visto el día en que Catherine fue asesinada discutiendo y forcejeando. Él igual nunca había llegado a ser un imputado formal o procesado y además había aparecido una frase suya en su propio Facebook el día de la desaparición que decía que había cometido una equivocación. Otra persona que estuvo detenida fue la amiga justamente de Catherine Moscoso, Diana Sánchez, pero después fue excarcelada y no se pudo avanzar en su contra. Aparentemente decían que estaba celosa, pero también se decía que padecía cierto retraso madurativo y que no era capaz de llegar a perpetrar ese crimen. Lo cierto es que hubo 3 muertos y a pesar de todo no se sabe al día de hoy quién mató a Catherine Moscoso. En mi opinión, no justifico ningún linchamiento, ni ningún escrache, ni la justicia por mano propia. Pero hay 4 puntos a analizar. El primero, la ley es demasiado permisiva y no protege a la gente de bien. ¿Quiénes son los que elaboran y aprueban o desaprueban estas leyes? Los diputados y senadores, o sea, los políticos. 2. Los medios de comunicación. Hay algunos que fogonean e intentan incrementar el odio. Pero si un noticiero durante media hora te muestra diferentes hechos delictivos, no está fogoneando el odio, está mostrando una realidad. Y siempre defiendo yo el derecho a la información. 3. La actuación de policías y jueces.
Muchas veces esa actuación deja mucho que desear, sobre todo cuando liberan a los ladrones, y eso también atenta contra la tranquilidad. Cuarto, el hartazgo popular. La gente se cansa y hace lo que los demás no hacen por ella. Entonces, repito, no estoy a favor del linchamiento, pero si hay un hartazgo popular y vas a decir que alguien es un violento por linchar a un ladrón, fíjate que para que pase lo que plantea el punto 4, antes tiene que haber fallado o el 1 o el 2 o el 3 o el 1, el 2 y el 3. Si hay un linchamiento, no es la gente la única responsable. Sé que es discutible, perdón, pero simplemente es mi opinión. Bueno, simplemente enumerar algunos casos. Hay muchos más de justicia por mano propia y linchamientos. Repito, no estoy a favor de los linchamientos, pero también es cierto que cuando pasa es porque la justicia o la política no responden como tienen que responder. Así que cierro simplemente diciendo: justicia por Abigail, justicia por Catherine, y nos vemos en el próximo video.